Antes de comenzar la conferencia de prensa a la cual hemos invitado y por la cual y por su presencia agradezco a nombre del Banco Central, quisiera pedirles nuevamente la colaboración de todos ustedes para, una vez que concluya, demos paso a las preguntas de todos los señores periodistas, solicitándoles que cada uno de ustedes hacer una sola pregunta a la vez, a fin de que todos tengan la oportunidad de realizar la pregunta que tengan a bien. En razón de que el día jueves 31 de marzo de 1983, en uno de los medios de comunicación social, el señor vicepresidente de la República se refirió a varios de los temas y resoluciones tomadas por la Junta Monetaria. El Banco Central del Ecuador, con las consideraciones que se merece el punto de vista del señor abogado León Roldós Aguilera, desea expresar lo siguiente. 1. Con relación a la posible inconstitucionalidad de la devaluación del Sucre, debo aclarar que la misma fue profundamente analizada por la Junta Monetaria, la cual tomó en consideración tanto lo que dictamina el artículo 55 de la Constitución Política de la República, como las normas señaladas en las leyes de régimen monetario y sobre cambios internacionales. La asesoría jurídica del Banco Central emitió el informe legal correspondiente, publicado en los principales diarios del país, que contiene los fundamentos básicos sobre la constitucionalidad y la legalidad del sistema propuesto por la Junta Monetaria y aceptado por el señor Presidente de la República. Pero a dichos argumentos debemos añadir la facultad de la Junta Monetaria, ampliada por el plenario de las comisiones legislativas de la Cámara Nacional de Representantes, al reformar el inciso segundo del artículo 12 de la Ley sobre Cambios Internacionales. Esta reforma dice, y cito, la Junta Monetaria, que es la máxima autoridad en materia cambiaria, queda facultada para emitir las regulaciones que considere convenientes respecto a las transacciones con el sector externo, sobre los aspectos relacionados con el mercado oficial, el mercado libre de cambios, las operaciones, los márgenes de compra y venta y conceptos asignados a cada uno de estos mercados y su transferencia de uno a otro. En tal virtud, la Junta Monetaria es el organismo encargado del manejo de la política cambiaria y su calidad de máxima autoridad en este campo ha sido restablecida. El señor vicepresidente constitucional de la República no hizo mención a esta facultad adicional y muy importante que tiene la Junta Monetaria en materia cambiaria y que le convierte en el organismo idóneo para manejar el tipo de cambio de conformidad con las normas que señale el señor Presidente de la República bajo los preceptos constitucionales y los que contienen los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Monetario. De tal manera que, como fuentes de derecho que le dan atribuciones a la Junta Monetaria, no solo están la Ley de Régimen Monetario, sino también la Ley sobre Cambios Internacionales y otras leyes y decretos que le facultan a emitir las regulaciones y normas en los distintos campos de su acción. 2. El señor vicepresidente mencionó que debería ponerse fin al sistema de mini devaluaciones diarias del Sucre, pero admitió que deberían programarse nuevas y periódicas modificaciones del cambio oficial frente al dólar, en razón de las diferencias que existen entre el comportamiento de nuestras tasas de inflación y tasas de cambio comparadas con los países con los cuales comercia el Ecuador. Sobre este aspecto, debemos indicar que una suspensión del sistema de mini devaluaciones traería periódicamente a la discusión pública la posible decisión de nuevas devaluaciones que, además de generar incertidumbre en el aparato productivo, ocasionaría mayores costos sociales de inflación y de desestabilización económica para el país.
En realidad, en el mundo actual y ante un ambiente de recesión económica generalizada en todos los países, cada uno de ellos se encuentra ante la ineludible necesidad de defender no solo la competitividad de sus exportaciones, sino también de mantener un mecanismo permanente de selectividad de importaciones, de control del movimiento de capitales y, en definitiva, de regulación de todo el sector externo. En nuestro país, el Banco Central y otros organismos han mantenido la tesis de adoptar una política adecuada de promoción de exportaciones y de control de las importaciones. Para ello, uno de los mecanismos más idóneos es el uso adecuado de la tasa de cambio. Recordemos que durante la década de los años 70, cuando se mantuvo constante en términos nominales el tipo de cambio oficial, en el Ecuador resultaba barato realizar adquisiciones y pasar unos días de vacaciones en el exterior antes que hacerlo en el país. Se dispendiaron recursos para turismo al exterior, para compras innecesarias de bienes de carácter familiar, y eso fundamentalmente debido a que se encontraba el tipo de cambio subvaluado en esa década. De tal manera que una modificación cambiaria no solo busca mejorar exportaciones, sino también el racionalizar la demanda de divisas para fines que no sean de gran importancia nacional. En este sentido, la política cambiaria tendrá no solo resultados en cuanto a la promoción de exportaciones en el mediano plazo, sino también en la racionalización del uso de las divisas por parte de todos los sectores que conforman la sociedad ecuatoriana. No puede sostenerse, desde un punto de vista técnico, que el único objetivo de una modificación cambiaria sea la promoción de exportaciones. Una devaluación tiene objetivos más integrales y complejos que la sola promoción de exportaciones. A ellos hay que añadir el control de las importaciones, el control del uso de las divisas para turismo al exterior, para envío de regalías y demás conceptos, de tal manera que se busca con esta política afectar no solo la oferta, sino también la demanda de divisas de un país. Sobre este punto es necesario señalar también que todos los países industrializados y en desarrollo se han visto abocados a utilizar políticas cambiarias más flexibles en los últimos años para contrarrestar las dificultades de comercialización internacional debido a la recesión económica que afecta al mundo. Francia, España, Italia y otras naciones se han visto también en la necesidad de devaluar su moneda, al igual que la gran mayoría de países en desarrollo y dentro de ellos la casi totalidad de los países latinoamericanos, porque no existe otra vía para restablecer, o por lo menos ayudar a restablecer, el equilibrio del sector externo. Se puede argumentar que para promover exportaciones se podía utilizar otros mecanismos como los certificados de abono tributario, pero a través de ellos solo se conseguía mantener cierto grado de competitividad de las mismas, pero nada se habría hecho para racionalizar las importaciones y la demanda de divisas para otros propósitos. Además, los certificados de abono tributario constituyen un subsidio del Estado, el cual, como todo el país conoce, enfrenta en estos momentos uno de los déficits más preocupantes de nuestra vida económica. De tal manera que profundizar la utilización de certificados de abono tributario equivalía a agravar más la situación fiscal, sin haber conseguido efectos equivalentes en la demanda de divisas del país. Varias veces hemos afirmado que una política cambiaria flexible, como la que está actualmente en vigencia, no va a dar resultados en el corto plazo en la promoción de exportaciones, porque hay que formar nuevas empresas, ampliar la capacidad productiva exportadora del país. Pero en algún momento el país tiene que iniciar una política de esta naturaleza. Es inquietante desde el punto de vista del Banco Central que se piense que como no hay una oferta exportable adicional,
no se debe establecer una política de promoción de exportaciones en este momento. ¿Acaso debemos esperar los años 87 y 88, cuando el excedente exportable del petróleo se reduzca con relación al nivel actual y no tengamos fórmula de financiamiento de nuestra balanza de pagos, para comenzar recién una política de promoción de exportaciones? En el mediano plazo de vigencia de esta política cambiaria flexible, es posible que se hayan formado nuevas empresas, se haya incorporado nuevas actividades a la exportación nacional y que, para fines de la década, se haya cambiado la estructura de la balanza de pagos. 3. Con respecto a los efectos de la devaluación del mes de mayo de 1982, debo señalar que, de no haberse adoptado las medidas que fueron aprobadas en aquella oportunidad, la situación de las exportaciones de los productos tradicionales ecuatorianos habría sido muy delicada y habría traído consecuencias sociales muy graves, especialmente para los pequeños y medianos agricultores. Se habría reducido la capacidad de exportación de banano y cacao, y no habría existido posibilidad de exportar café. Los costos de esa situación habrían sido enfrentados de manera fundamental por los productores agrícolas. La devaluación del mes de mayo dio competitividad a las exportaciones y les permitió trabajar dentro de un ambiente económico mundial muy adverso para los países en desarrollo. En cuanto a sus resultados cuantitativos, y solo con referencia a las exportaciones, debemos informar que la caída del valor total de estas en 1982 se explican fundamentalmente por la reducción del volumen y precio en petróleo y en precios en los demás productos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la devaluación recién fue efectuada en el mes de mayo y por tanto permitió mantener nuestros productos en el mercado internacional. ¿Qué ha ocurrido en el país desde 1970 hasta 1981 en lo que corresponde a exportaciones? De conformidad con las informaciones oficiales del Banco Central, que constan en los anuarios estadísticos, tuvieron la siguiente evolución. Si consideramos que a partir del año 1973 se incorpora a la economía ecuatoriana el petróleo de manera total y relacionamos en valor constante lo que representan las exportaciones frente al Producto Interno Bruto, nos encontramos con el siguiente resultado. En 1973 las exportaciones, medidas a precios de 1975, representaron el 33.8% del Producto Interno Bruto. Y en 1981, estas cayeron hasta representar apenas el 20%. Es decir, que durante el transcurso de los 8 años de exportación petrolera, y a pesar de los fuertes incrementos de precios que recibió este producto, en conjunto, las exportaciones ecuatorianas, petroleras y no petroleras, decayeron frente a la economía nacional. Esto confirma la tesis del Banco Central de que, cuando concluyó el impacto favorable de la incorporación del petróleo a la economía nacional, para mantener la estabilidad del sector externo, debió recurrirse al endeudamiento externo. De manera que, para mantener una política cambiaria, o mantener una política cambiaria como la de la década de los años 70, habría sido extremadamente gravosa para todo el país, ya que se habría convertido en un elemento adicional desestabilizante para su aparato productivo y para su frente social. Desearíamos afirmar que el país no puede descansar en una política de exportaciones que se sostenga exclusivamente en la variación de los precios internacionales de los productos, ya que estos enfrentan un mercado mundial desfavorable. Por lo tanto, en el futuro hay que precautelar no solo una política de impulso de exportaciones, sino también de estabilidad de las mismas, a través de una política cambiaria flexible, eliminando los subsidios que por vía indirecta recibía el exportador ecuatoriano.
En este sentido, cabe mencionar que hasta el mes de marzo del año en curso, cuando se tomaron las medidas conocidas por todo el país, las exportaciones recibían un crédito subsidiado de aproximadamente 1.000 millones de sucres anuales, a los que debe agregarse una cantidad superior por certificados de abono tributario otorgados por el Estado. Ahora, con las nuevas medidas, tanto el certificado de abono tributario como la política de crédito del Banco Central se sustenta en bases mucho más reales y más necesarias para el país. De tal manera que a la vez que la exportación recibe un mejor precio por la divisa que entrega y se somete a una serie de normas y sanciones en caso de incumplimiento, también debe tener en los otros campos políticas de costo real. No deben mantenerse subsidios fiscales ni subsidios crediticios a través del instituto emisor, y eso lo ha decidido la Junta Monetaria. Cuarto, la Junta ha reconocido por otro lado que las medidas adoptadas tendrán un efecto en la tasa de inflación del país. No podemos desconocer este elemento negativo dentro del conjunto de medidas necesarias para buscar una mayor estabilidad económica. Sin embargo, el Banco Central no concuerda con las apreciaciones que se han hecho respecto al nivel de inflación que podría alcanzarse. Es cierto que en los momentos actuales se aprecia el abuso de muchos comerciantes con respecto a los precios de sus productos, pero es pertinente advertir que esta situación, combatida por las autoridades oficiales, no se mantendrá en el futuro porque el país no podrá sostener un nivel de gasto acorde con los nuevos precios que han colocado muchos de los comerciantes. De manera que, mediante la acción coordinada de control de las autoridades policiales y de la reacción de los consumidores, estos niveles de precios tendrán que revisarse. La política monetaria, sin duda, ayudará en este sentido. 5. En lo que corresponde al reajuste de salarios, la carta de la Junta Monetaria al señor Presidente Constitucional de la República propone precisamente una política salarial coherente con la situación económica del país. No ha desestimado la Junta Monetaria este aspecto, que es importante en el quehacer económico nacional. Pero hay que ser muy cuidadosos con las decisiones en este campo, precisamente para precautelar a los sectores medio, bajo y bajo ecuatorianos, que son los que más requieren de apoyo. 6. Por último, respecto a la posible sobrefacturación de importaciones del orden de 20.000 millones de sucres, el Banco Central se permite informar que desde hace más de un año se encuentra realizando una auditoría integral a todas las operaciones del sector externo. El señor Vicepresidente de la República conoce de la seriedad con que maneja el Instituto Emisor sus asuntos, ya que él fue presidente de la Junta Monetaria durante casi 2 años. Como de las afirmaciones del señor Vicepresidente podría inferirse que hay lenidad por parte del Banco Central en el control de la sobre y subfacturación, es necesario informar al país que hay algunos resultados sobre el trabajo realizado por el Instituto Emisor que serán dados a conocer oportunamente. El Banco Central desconoce de dónde pueden salir 20.000 millones de sobre y subfacturación. No tiene elementos de juicio para sustentar una tesis de esta naturaleza. Pero en vista de que ha podido apreciar cierto grado de sobrefacturación, está realizando los estudios y basándose en ellos, está encontrando algunos casos sobre los cuales ha iniciado las acciones legales pertinentes. Esa es nuestra información. Existe información concreta y precisa de técnicos que señalarían que a fines de este año la inflación llegaría o alcanzaría el 80%. Si añadimos lo que usted también ha expresado en esta oportunidad, que va a haber un reajuste de sueldos y salarios, y por otra parte las tasas de interés pasivas de los bancos seguirán siendo menor a la tasa de inflación. Respecto al nivel de inflación estimada, quisiera a nombre del Banco Central informar que no compartimos el criterio de que la tasa de inflación pueda llegar a los niveles que se han mencionado. Para ello, dentro del programa de estabilización monetaria y dentro de las normas de política que están aprobadas,
se han establecido distintos mecanismos que buscan, en primer lugar, promover producción nacional. Existen líneas de crédito en el Banco Central especiales que buscan precisamente incentivar la producción para a través de la reacción que tengamos, a través de estas líneas se pueda combatir la inflación. En segundo lugar, la política monetaria en este año tiene que ser mucho más cuidadosa porque se puede, mediante un adecuado control monetario, evitar presiones inflacionarias derivadas especialmente de los excedentes de liquidez que pueda tener el país. Es decir, evitar presiones inflacionarias de carácter estrictamente monetario. Con lo anterior no quiero de ninguna manera decir que no se va a incrementar la tasa de inflación actual, pero es muy aventurado en este momento pronosticar niveles de inflación y pronosticar a los puntos a los cuales usted ha hecho referencia. De tal manera que nosotros creemos que mediante la promoción de producción, fundamentalmente producción básica en el país, como es alimentación y vestido, y a través de un control monetario, todo ello dentro de un marco que debe ser apoyado mediante el uso de los instrumentos de control para evitar abusos por parte de comerciantes inescrupulosos, creemos que la tasa de inflación puede llegar a niveles que no sean tan alarmantes como los que usted ha mencionado. Economista, hay quienes aseguran que las medidas tomadas por la Junta Monetaria son únicamente fiscales, que no existe el ánimo por parte del gobierno de cambiar el sistema actual del Estado. Tanto es así que en la devaluación pasada no dio los resultados esperados, mucho menos va a dar ahora. Esto de la producción básica, el incremento de la producción, ¿usted cree que se incremente con las medidas que se han tomado? En primer lugar, respeto mucho el comentario suyo en relación a las medidas del mes de mayo de 1982. Yo tengo un criterio totalmente opuesto. Yo creo que las medidas del mes de mayo de 1982 evitaron que el colapso en el sector económico sea mucho mayor del que estamos enfrentando en este momento. Le llamo nuevamente a la reflexión. ¿Qué hubiera ocurrido si es que no hubiéramos podido exportar adecuadamente los productos que tradicionalmente comercia el Ecuador y que son resultado de la producción agrícola, especialmente la producción agrícola de costa? ¿Qué hubiera sucedido con los productores de café, con los productores de cacao, con los productores de banano, con los productores y con los pescadores, si es que no hubiéramos tenido posibilidad real de exportar, de combatir un mercado internacional adverso para nuestro país? De tal manera que no solo se busca promover exportaciones a través de la devaluación, se busca en condiciones adversas estabilizar las mismas. Luchar en un mundo recesivo implica tratar de por lo menos mantenernos en los niveles anteriores de exportación. Sin embargo de ello, la devaluación del mes de mayo también tuvo otros propósitos. Es el de restringir el uso de divisas en el país. Y desde el mes de mayo del año pasado se ha reducido significativamente la utilización de divisas para viajes, para turismo al exterior, para tratar de utilizar las mismas con fines extremadamente, llamémosle así, no necesarios, prescindibles para nuestro país. De tal forma que cuando evaluamos una medida no tenemos que fijar exclusivamente uno solo de los objetivos, sino la totalidad de los objetivos. Y luego de ello hacer un diagnóstico de cuáles han sido sus resultados. Las medidas del mes de marzo y que estamos comentando en el momento actual no tienen el propósito exclusivamente fiscal. Realmente los resultados de carácter fiscal no son de la dimensión que ha hablado y mencionado el país. No me voy a referir a las cifras que sobre este tema se han dado, se han comentado, porque el señor ministro de Finanzas será como responsable de esa área el que deba informar al país. Pero sí puedo indicar que la apreciación del Banco Central respecto al impacto fiscal de las medidas tomadas por la Junta Monetaria es sustancialmente diferente de lo que se ha mencionado en la prensa. Y estamos más bien creyendo que
debe determinarse cada uno de los efectos de orden fiscal, señalando cada uno de los instrumentos utilizados. Por último, las medidas que inducen a buscar una mayor producción en cuanto conciernen al Banco Central son en condiciones fundamentalmente financieras adecuadas para promover las mismas. El país conoce de la línea, por ejemplo, de fomento de nuevas áreas productivas y exportadoras, que es hasta 7 años plazo. Conoce también el país de la ampliación de los bonos de fomento agropecuario, también para el sector pesquero, de la intención de la Junta de financiar la constitución de nuevas empresas agropecuarias para precisamente incentivar la producción. Son un conjunto de medidas que van en la dirección precisamente de incentivar producción, no solo de controlar o de restringir el gasto a nivel nacional, sino de incentivar lo que es para nosotros conveniente en términos nacionales. Y respecto de la constitucionalidad de las medidas o de la inconstitucionalidad, aquí usted cita el artículo 12 de la Ley sobre Cambios Internacionales, en la cual se dice que la máxima autoridad es la Junta Monetaria. No obstante, el artículo 55 de la Constitución, norma suprema, manifiesta textualmente que la forma de establecer la relación de cambio internacional será fijada y modificada por el Presidente de la República de conformidad con la ley. Y al hablar de la forma de establecer, algunos tratadistas han manifestado que se trata de elegir una alternativa monetaria, mas no el de poder delegar o no. Y finalmente el artículo 139 de la Ley de Régimen Monetario, en el literal B, señala que la Junta Monetaria podrá expedir o emitir regulaciones amparadas en la ley. Y lógicamente un decreto ejecutivo no tiene la categoría de ley. En ese sentido, pues se afirma que sigue siendo inconstitucional. Bien, respecto a sus comentarios quisiera indicarle lo siguiente. El artículo 55 de la Constitución, como usted bien menciona, determina que la forma de establecer la relación de cambio internacional será fijada y modificada por el Presidente de la República. De acuerdo al convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional y a su segunda enmienda, todos los países que forman parte de esta organización internacional pueden escoger una de 3 formas distintas, o una relación con el derecho especial de giro u otra moneda, o un sistema corporativo de cambio, o cualquier otro régimen de cambio a elección del país. Pero la forma de establecer no solo se refiere al sistema, sino al procedimiento que debe seguirse. Y en eso el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es muy claro. Forma dice procedimiento de hacer una cosa. Tal manera que la Constitución en eso es muy clara. Una vez que el señor Presidente Constitucional de la República determina cuál es la forma de establecer y señala que el organismo o la Junta Monetaria es al quien le corresponde, no se está dirigiendo o se está refiriendo exclusivamente a la ley de régimen monetario, porque si la ley de régimen monetario fuera la única fuente de derecho de la Junta Monetaria, pues no podría de ninguna manera dar reglamentaciones de carácter cambiario como lo hace normalmente. Y cuando emite regulaciones de carácter cambiario se basa en las disposiciones generadas en la ley sobre cambios internacionales. Y también en otras normas se basan en otras leyes que le dan facultad a la Junta Monetaria. Por lo tanto, la ley de régimen monetario no es la única fuente de atribuciones de la Junta Monetaria. Existe la ley sobre cambios internacionales y por eso he mencionado lo que manda el literal B del artículo 12 de la Ley sobre Cambios, cuando le determina que la Junta Monetaria como máximo autoridad en política cambiaria queda facultada para emitir las regulaciones que considere convenientes. Y la Ley sobre Cambios Internacionales es un cuerpo completamente diferente de la Ley de Régimen Monetario, de tal manera que el artículo 139 de la Ley de Régimen Monetario se refiere a ese cuerpo legal, más no a las disposiciones que constan en otros cuerpos legales. En el campo de las negociaciones de la deuda externa económica, estas medidas, las últimas medidas económicas, fueron el último recurso para viabilizar esas negociaciones. Mire, con el Comité de Gestión
como reiteradamente hemos informado, no hemos negociado política económica del país. Con el Comité de Gestión simplemente hemos mantenido nosotros reuniones a través de las cuales hemos demostrado cuál es la situación económica y las perspectivas de nuestra economía, pero de ninguna manera hemos sometido a consideración de ellos nuestra política económica. En ese sentido, nuevamente nos ratificamos en que la banca internacional nada ha tenido que ver ni que condicionar sobre la política económica del país. Según tenemos entendido, la carta que el Comité de Gestión dirigió al gobierno ecuatoriano, a las autoridades monetarias, establecía que el gobierno ecuatoriano debería mantener una relación, establecer un plan económico ante el Fondo Monetario Internacional. La carta del Comité de Gestión lo que indicaba era que ellos esperaban que se llegue a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y a un entendimiento que permita al país utilizar la línea de crédito que el Fondo Monetario tiene para los países miembros. Pero de ninguna manera hemos discutido política económica con el Comité de Gestión. Pero el Fondo Monetario condiciona la concesión de un crédito a ciertas medidas. Nuestras conversaciones con el Fondo Monetario han estado en la dirección de buscar precisamente que el programa nuestro de estabilización, buscando los menores costos sociales, sea un programa que nos ayude a salir de la crisis. Esperamos, como lo hemos afirmado en otras oportunidades, el apoyo del Fondo Monetario Internacional en este sentido. Economista, en relación con la inflación y los índices en febrero y marzo de este año, en febrero del 30,18 y a marzo del 33,20 según informes oficiales en todo caso. En este sentido, economista, el programa de mini devaluaciones que se ha implementado a través de la política monetaria resultaría de carácter indefinido o existe la posibilidad de algún momento llegar a una suspensión de este tratamiento? Mire, en primer lugar le debo confesar que desconocía cuál es el índice de inflación del mes de marzo. Realmente el organismo que elabora esta estadística, el Instituto Nacional de Censos, no nos ha hecho conocer, o por lo menos yo personalmente no conozco de ese índice. Sin embargo, de ser ese el índice para el mes de marzo, de haber pasado del 30,3 al 33%, en realidad tenemos nosotros un incremento del 3% mensual, que es sustancialmente inferior a los incrementos de los meses anteriores. Ojalá esa tendencia de reducción en la tasa de crecimiento del índice de inflación se mantenga, para bien de todos los ecuatorianos, porque a través de una tasa de inflación lo más controlada como sea posible, más fácil será llevar adelante la política de mini devaluaciones. Porque como el país conoce, el programa de mini devaluaciones se basa en un mantenimiento de comparación permanente entre las tasas de inflación del país y las tasas de cambio frente a los países con los cuales comercia. De tal manera que va a depender del comportamiento de estos índices el mantenimiento o la modificación de las mini devaluaciones. Los exportadores se han manifestado insatisfechos con las medidas tomadas. Esto quiere decir que no son completas o que todavía son necesarias algunas más. Bueno, el día de hoy he leído precisamente en los medios de comunicación una información proveniente del sector exportador. No sé cuáles sean los argumentos que ellos tienen para sostener esa tesis. Sin embargo, he podido advertir algunos indicios de lo que ellos consideran como medidas que no van en una línea de una promoción de exportaciones. Ellos consideran que la eliminación del certificado de abono tributario y de que el aumento de la tasa de interés van a encarecer las exportaciones y a compensar el beneficio de la devaluación monetaria. Yo personalmente no comparto ese criterio, pero lo que sí la información proporcionada por los exportadores confirma
es el hecho de que una vez de que existe en el país una tasa de cambio real, no hay necesidad de mantener subsidios ni fiscales ni crediticios, porque de otra manera sería premiar por esa vía algo que ya ha sido establecido como real a través del tipo de cambio. Es importante que las líneas de crédito del Banco Central se mantengan en términos reales, competitivos con los demás sectores de la actividad económica, para asegurarnos de que los recursos que demandan los exportadores vayan precisamente a cubrir esos propósitos. Economista. Las medidas económicas generarían 54.000 millones de sucres según estudios de Ecuavisa a través de representantes de cámaras de comercio, industria y de exportación. Concretamente, el presidente de la República en su última intervención televisiva dio a entender de que el monto apenas llegaría a 2.000 millones de sucres. Este contraste o esta diferencia abismal de cifras, ¿cómo podría explicársela? Mire, no desconozco la fórmula de cálculo que ha realizado Ecuavisa y el grupo económico con el cual han trabajado, pero simplemente pensemos en lo siguiente. El Estado ecuatoriano exporta aproximadamente el 62,5% de la producción petrolera y recibe el 88% de la exportación total de petróleo. Si nosotros exportamos aproximadamente 1.500 millones de dólares y hay una diferencia de 9 sucres por dólar, para mirar el efecto y el impacto inmediato, estamos hablando de que por exportaciones el Estado ecuatoriano estaría recibiendo el 90% de 13.500 millones de sucres, porque 1.500 millones de dólares por 9 nos da 13.500, y eso el 90% recibiría el Estado ecuatoriano. De tal manera que estamos hablando de 12.000 millones como producto de las exportaciones. Pero a la vez el Estado ecuatoriano tiene que pagar intereses de la deuda, tiene que realizar importaciones, tiene que reajustar contratos y tiene que, en definitiva, enfrentar una serie de costos adicionales. Yo desconozco cómo se llega a la cifra de 54.000 millones, pero yo comparto, por supuesto, el criterio del señor presidente de que la cifra o el efecto real para el sector fiscal de la devaluación es del orden de los 2.000 millones. ¿O acaso no incluye instituciones como CEPE o instituciones autónomas, Banco Central, por ejemplo, las últimas medidas legislativas que hay para promover y cubrir el déficit, entre ellas pues un nuevo precio de cigarrillos, nuevo precio de la cerveza, por ejemplo, para citar casos? Bueno, ya si es que vamos a incluir todas las medidas que se han venido tomando desde el mes de octubre del año pasado, 54.000. si tomamos todas las medidas desde el mes de octubre acá a la fecha, ya tendríamos que hacer un cálculo un poco más elaborado para poder discutir los 54.000 millones que usted menciona frente a lo que nosotros podríamos tener como resultado. ¿Y su apreciación inicial tomó en consideración eso? No, porque yo le estaba hablando exclusivamente de las medidas últimamente tomadas. Correcto. Las medidas no buscaban un beneficio de carácter fiscal. El problema del sector externo es un problema, como había mencionado, de ausencia de disponibilidad de divisas. Y por lo tanto, algún mecanismo tenemos que buscar y utilizar para que en el futuro haya en el país divisas necesarias para sustentar un desarrollo mucho más equilibrado en el país. ¿Qué sucede si el país no tiene dólares, para hacerle más gráfico, para poder realizar sus transacciones con el exterior? O paralizamos todas las actividades productivas, o buscamos un mecanismo que nos genere más dólares para poder seguir manteniendo cierto grado de estabilidad y desarrollo en el país. De tal manera que la devaluación no busca la solución del problema fiscal. Indiscutiblemente que a través del efecto que he mencionado ayuda en algún grado a resolver el problema fiscal, o por lo menos a reducir el déficit fiscal. Pero esa no es la intención básica de una modificación cambiaria. En una crisis del sector externo como la que hemos estado viviendo y están viviendo todos los países, porque no es el caso exclusivamente del Ecuador, y no solo miremos a América Latina, demos un poco nuestra mirada hacia Europa, y nos vamos a dar cuenta de que la crisis económica mundial está obligando a todos los países a tomar medidas precautelatorias en el mismo sentido que ha tomado el Ecuador. Economista, pero el Estado debe tener una cifra global de la serie de beneficios que ha recibido, de la serie de medidas que viene realizando desde hace mucho tiempo. Así es, y yo le rogaría que esa pregunta la realice al señor Ministro de Finanzas,
quién es el responsable y el presidente del Frente Económico. En la cual les dimos a conocer la situación del país y la necesidad indispensable de obtener crédito adicional para el Ecuador. No podemos pasar de una política de crédito liberal por parte de los bancos a una política de absoluta, yo diría, escasez de crédito a los países en desarrollo. De tal manera que hemos planteado requerimientos una vez más, porque no es la primera vez que lo hemos hecho, desde la primera reunión con el Comité de Gestión, hemos hablado que la renegociación de la deuda externa pública o de la deuda externa del país, si bien es una condición necesaria, no es suficiente para resolver el problema de la balanza de pagos. Y con el Comité de Gestión hemos intercambiado puntos de vista respecto a la renegociación de la deuda privada. En realidad ellos mantienen la tesis que es universal cuando se hace una renegociación de deuda, de que la misma política y las mismas condiciones se deben aplicar a todos los bancos que han dado crédito al país, tanto para el sector público como para el sector privado. Y en ese sentido estamos trabajando precisamente para no dar ventaja a ningún banco frente a los demás que están colaborando con el país. ¿Cuál ha sido el requerimiento que tiene el Comité de Gestión en materia de crédito? Mire, el requerimiento nuestro inicial al Comité de Gestión, antes de que se produzca la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, fue de $300 millones. Una vez de que el precio del petróleo cayó al nivel que todos conocemos, nuestro requerimiento al Comité de Gestión es de $450 millones. ¿Y se mantiene el pedido hecho al Fondo Monetario por 170 millones? Y se mantiene el pedido ante el fondo por 170 millones. En este respecto quisiera también aclarar una información que ha sido por uno u otro medio expresada en el país. Se ha indicado que el Ecuador tiene capacidad para utilizar hasta 4 veces y media su cuota en el Fondo Monetario, es decir, obtener aproximadamente $450 millones. Eso es así, es una verdad, pero los $450 millones son utilizables durante 3 años. Y los desembolsos anuales no pueden ser mayores a 1 vez y media la cuota que tenemos ahí. De tal manera que los $170 millones que hemos solicitado es el máximo o el cupo máximo de utilización anual que puede realizar el país. Y mientras más largo en plazo sea un programa de esta naturaleza, las necesidades de ir transformando la estructura de una balanza de pagos son mucho más complicadas. De tal manera que hemos buscado un mecanismo que sea, hasta por ese punto de vista, el que utilice la máxima capacidad anual de crédito del Fondo Monetario bajo las mejores condiciones para el país. ¿Cuál es la aspiración ecuatoriana de obtener créditos de proveedores? Mire, respecto a crédito de proveedores, las políticas de forma de pago establecidas para las importaciones del país nos van a permitir a nosotros obtener un nivel de financiamiento importante. No tengo la cifra en este momento en mi cabeza, no le podría dar y tal vez estaría yo incurriendo en un error si es que le doy algún monto, pero a través de esta política estamos buscando crédito de proveedores. De tal manera que estamos en la balanza de capitales, de la balanza de pagos, trabajando integralmente, tanto con deuda pública como con deuda privada y buscando recursos nuevos financieros y recursos nuevos comerciales. Lo que trato de establecer es que usted hace unos días dijo que el déficit, la iliquidez, son $860 millones. Quiero establecer cuáles son los requerimientos reales del Ecuador en materia de crédito externo. Por eso he hecho una suma y me sale alrededor de 620 millones, Fondo Monetario y banca externa. Proveedores, ¿sería alrededor de 1.000 millones lo que le quiere el Ecuador? El Ecuador bueno, es que la forma como se piensa financiar la balanza de pagos es una forma que combina las siguientes fuentes de financiamiento. Primero, utilización de crédito adicional por parte de la banca internacional. Segundo, utilización de crédito de proveedores. Tercero, utilización de crédito de organismos financieros internacionales. Cuarto, utilización de crédito a través de organismos correspondientes a gobiernos de países industrializados. Por ejemplo,
para la importación de alimentos a través del Ministerio de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Mediante la combinación de todos estos arbitrios, esperamos financiar la balanza de pagos en el año 1983. Y también mediante un control y un mantenimiento del nivel de importaciones yo diría, en un monto que sea sostenible para el país. De tal manera que es la combinación de esfuerzos en la balanza comercial, en la balanza de servicios y en la balanza de capitales la que nos puede permitir ir resolviendo el problema en el año 1983. No es un problema fácil, especialmente porque tanto la situación económica internacional con mercados adversos como la situación financiera internacional de restringir el crédito a los países hacen que el manejo de la balanza de pagos se vuelva bastante inflexible y los países tienen que convertirse o tienen que adaptar políticas mucho más flexibles en la solución por esta combinación de instrumentos. Pero financiamos la balanza de pagos, pero los reembolsos por importación del año pasado... La idea nuestra es precisamente resolver también el problema de reembolsos. La idea es precisamente esa, ir en la búsqueda de una solución que durante 1983 no reconstruya la Reserva Monetaria Internacional. No buscamos reconstruir la Reserva Monetaria Internacional. Si lo logramos en buena hora, pero va a ser muy difícil que se reconstruya la Reserva Monetaria Internacional en 1983. Es decir, si nosotros logramos mantener trabajando la economía, aun cuando sea un nivel crítico de Reserva Monetaria Internacional, hemos dado un paso realmente enorme en 1983, porque en caso contrario hubiéramos tenido que suspender las actividades económicas en este año. Gracias. Muchas gracias. Una última inquietud, economista, era... ¿De dónde sacan los 54.000? Prestarame para ver. ¿Sí? Le vamos a hacer llegar. Sí. O sea, correlacionada a la pregunta anterior que le formulé yo sobre la regulación 048. Y hasta ahora no se ha escogido ningún deudor, no se ha acogido a dicha regulación ningún deudor privado, ni tampoco ningún banco. Entonces parece que hay defectos en dicha regulación. Deben ser los telex y los bancos que aceptan la 48. Me O sea parece que que no no hay como hablar todos los días. Eso hay que trabajar. Ya, y por otra parte, la nueva regulación, o se llevará algún tipo de revisión o modificación a la regulación 105 en la sesión de la Junta. Ya veremos. Mañana es ¿Mañana qué hora? Sí, mañana. Pero será una de trámite. Porque Ya se acabaron las medidas, ya no hay que asustar.